por eso, en esa zona eran muy bravos, tanto el Guajuco como el Colmillo. En una ocasión vienen y atacan Monterrey en 1600 y pico, no me acuerdo exactamente el año. Vienen y atacan Monterrey y eran muy bravos. Entonces por eso se tardó más en fundarse, ¿verdad? Esa zona de ahí. Eran duros. Eran duros. Ahorita comentó usted del río Ramos. Sí, cómo no. Hoy sabemos que el río Ramos, pues te vas a pasear, a refrescarte, claro, a conocer. Sí. ¿Qué tan importante en aquella época era el río para la supervivencia, ¿no? Claro, de la gente? Y para la agricultura, para la citricultura, ¿verdad? El río, el nombre oficial era Río de Ramos. Nomás que después los autobuses, para ser más cortito, pusieron Río Ramos, ¿verdad? Porque era en honor de San José de Ramos, del río. Y el río pues siempre fue muy importante porque de ahí regaban todas las propiedades. Y ahorita en la actualidad mucha agua del río es para potable en Allende. Llega una potabilizadora. La mayor parte hay más pozos, ¿verdad? Pero mucha parte del río de Ramos. O sea, desde aquella época hasta la fecha sigue siendo importante el río. ¿Verdad? Claro. Y ahorita con el turismo. Pues estamos hasta... En Semana Santa se llena y ya no puedes ni entrar. No más que lo cuiden, hombre. ¿Por qué lo echan basura por todos lados, hombre? Pues sí, desgraciadamente, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pues. Y hablando ahorita retomando lo que decía mi primo de los guachichiles, ¿qué tan cierto es que los españoles, así como dice usted que eran mendigones, les tenían miedo y le sacaban la vuelta para seguir explorando a esa zona, ¿no? De los guachichiles. Sí, batallaron para entrar. Pues desde un principio, lo primero que es cuando llegan los españoles, pues es en el sur, ¿verdad? Cuando llegan. Ya acá para el norte, pues hasta cuando vino Luis Carvajal y de la Cueva y Diego de Montemayor y Alberto del Canto, se empieza a fundar acá. Porque era tierra que les interesaba menos a los españoles. Así es. Porque ellos buscaban las minas y eso, ¿verdad? Y aquí pues sí había unas minas, pero pues pobres, ¿verdad? Pero los indios eran bravos. Le sacaban la vuelta. Sí, como escuché que se sacaban la vuelta acá por Morelos. Sí. Todavía hará unos, ¿qué le diré? Unos 25, 30 años, en el río encontradas muchas puntas de flecha. En el río Ramos, ¿verdad? De los guachichiles. ¿Quién quita? ¿Todavía anda por ahí alguna, no? Pues no, ya. Fíjate que como mucha gente fue a recogerlas, pues ya se desaparecieron. De plano. Pero para unos 25, 30 años. Pues no es nada para lo que tenían ellos, sí, ¿no? Y hay una leyenda de que cuando atacaron Monterrey, pues se llevaron oro y eso. Y lo metieron en una cueva. Y al pasar los años, había un señor que vivía abajo de la sierra ahí, en los Laureles, en los Laureles, bueno, ahí cerca de la sierra, que se llamaba Gervasio Guerrero, ¿verdad? Y que iba de vez en cuando, cada 15 días o cada mes, y bajaba con un morralito de dinero, ¿verdad? De oro. Y ya se iba a pasear a Allende, Morelos. Escondidito. Y esa leyenda, un bisnieto de él, un profesor, Tomás Martínez, me platicaba, ¿no? Que sí era cierto, ¿verdad? Que sí. Que le platicaba a su abuelo, que su papá, ¿verdad? O sea, era bisabuelo de este profesor que te digo, que sí, ¿verdad? Que bajaba. Y luego, como era una cueva que estaba en el release, en una ocasión, el señor entraba se agarraba de un árbol y se cayó el árbol y se mató el señor, ¿verdad? Y no, pues eso decían, ¿verdad? Sí. Son leyendas, ¿verdad? Lo que dice hay que ir a buscar el oro. Hay que ir a buscar. Algo debe de haber. ¿Quién quita nos encontremos algo, Jorge? Ahora, entrando en una época más colonial, ¿cómo empieza a poblarse el Valle de Guajuco y quiénes fueron los primeros habitantes? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, pues los primeros del Guajuco
fue el capitán Diego de Rodríguez, que era nieto de Diego de Montemayor, ¿verdad? Los antecedentes de nosotros de Salazar llegaron de Huichapan, Hidalgo, Pedro de Salazar, y se casa con Inés Rodríguez, que era de las dueñas de los terrenos del Huajuco. Y entonces funda San Pedro de los Salazar, que ahora todo el mundo lo conocemos como el Álamo. Exactamente. ¿Verdad? Pero realmente el nombre oficial era San Pedro de Salazar. Y ya de ahí, pues ya este señor tuvo muchos hijos, y unos se quedaron en Villa Santiago y otros se fueron a Allende, ¿verdad? Digo, los nietos o los bisnietos, ¿verdad? Y entonces todos los Salazar de esa zona, pues venimos de Pedro de Salazar. De ahí de la familia esa. Sí, de Santiago, de Allende y parte de Montemorelos. Toda esa zona es Qué chulada. Y durante muchos años los habitantes no eran dueños de la tierra, ¿verdad? En aquel entonces. Bueno, la arrendaban. Okay, pagaban antes de 1850. La rentaban, pagaban la renta a la iglesia. Eran las famosas capellanías de los García Pruneda, que decían, la capellanía era que esas gentes ricas se le daban a la iglesia para que la rentaran y para que les dieran misas y ya que con eso ¿Y cómo era la vida en aquel entonces? Entonces ahí mismo estando para el sistema de capellanías. Bueno, batallaban las gentes, ¿verdad? Sí, claro. Batallaban. Sí, Hay, ¿cómo se llama? Testamentos donde el hombre rico era porque tenía una yunta de bueyes, o un machete, una carabina, ¿verdad? Ese era el hombre rico. Era el rico ese. Era el rico, ¿verdad? Muy interesante. Yo veía ahí unas actas del ayuntamiento de cuando empezó el municipio. Por ejemplo, una cuadra completa valía lo mismo que una yunta de güeyes. Porque haz de cuenta que pues era para trabajar. Pues sí. Como si fuera un tráiler. Era lo que había en aquel Era lo que entonces. había, ¿verdad? Como si fuera un tráiler. Y ya después, ahí en Allende, hubo varios ebanistas o carpinteros que se dedicaban a construir carretas y vendían para muchas partes. Desde ese tiempo ya la gente era dada al transporte, ¿verdad? Por eso antes de Allende se llamaba Rancho Reparo, porque ahí llegaban las gentes a reparar. Los que venían de más allá, de Tampico. De ahí nace entonces todo ese tema. Sí, Rancho del Reparo. Ahorita cuando empezamos, don Jorge, usted platicaba que arrendaban los de la iglesia o algo así, que llegó un punto donde dijeron, pues ya basta. ¿Qué tan importante fue pelear legalmente por las tierras? Claro, ¿no? fue un juicio de reivindicación de tierras, ¿verdad? Entonces, pagaron. Aquellos que estaban arrendando. Por eso en Allende todavía hay muchos pequeños propietarios, porque eran los que trabajaban la tierra. Fueron los que la compraron, fueron los fundadores, ¿verdad? Fueron los fundadores de Allende. Significó, esa pelea fue parte fundamental para el desarrollo de Allende. Sí, empezó en 1836 y ya para 1850 ya es cuando se funda el municipio. Y sin problemas legales, nada. No, estuvo oficial. Oficial y pagaron las tierras. Pagaron las tierras. Nada más ya no quiero rentarlo, ahora quiero Claro, que sea mío. exactamente. Ahora, ¿y cómo fue ese proceso donde los 53 accionistas eligieron el rancho? Sí, muy interesante. Mira, es el único... Bueno, el rancho, perdón, del Reparo. Sí. Bueno, el rancho del Reparo, ahí había poquitas gentes en el rancho del Reparo. Había más gente en Lazarillos, que está más rumbo que había Santiago, y en Buenavista, que antes se llamaba Loma Prieta. Entonces, cuando ya
se va a fundar Allende. Es el único municipio en el estado que nace de una votación. Es el único en todo el estado, ¿verdad? Porque todos pues fueron a las haciendas y, Sí. ¿verdad? Es correcto. Y ahí es una votación que hacen entre las gentes del Rancho El Reparo, de Buenavista, que es toda Buenavista, pero era Loma Prieta de este lado de Allende, y Lazarillos. Y votan todo, la mayor parte, que fuera en el Rancho El Reparo, porque era más plano. Más plano para sembrar la tierra mejor, ¿verdad? Porque en las otras dos partes había mucha laja. Y para traer el agua del río Ramos, hicieron una presa, una sequía que fue desde antes de 1850 empezaron a construirla, una sequía, pues que fue una cosa de ingeniería de ese tiempo, porque son como 20 kilómetros o más de donde se toma en la presa hasta llegar acá a las... Está larguito entonces ¿Qué pelados tan organizados? Porque cualquiera se imaginaría que donde haya más gente es donde pues ya el ego y la chinga, ya que dijeron, a ver, no, ahí hay menos gente, pero es más funcional. Ellos mismos, donde vivían en Lazarillos y en Buenavista, votaron porque fuera... Es más funcional ahí, ¿para qué le mueve? Porque era más plano, la tierra negra para sembrar en aquel tiempo, ¿verdad? Y para traer el agua, ¿verdad? Para traer el agua del río, ¿verdad? De la presa, de la sequía que hicieron, desde 1830 y tantos le empezaron esa sequía, y la terminaron ya como el 50 y tantos. Quisiéramos ser organizados ahorita quisiéramos ser organizados. Sí.